Bueno, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy es un placer, es una alegría para mí poder abrir la palabra y primeramente dar gracias a Dios porque podemos estar en un país donde podemos hablar libremente la palabra sin que nos persigan, sin que nos maten. Así que dar gracias por eso, ¿no? Y en este tiempo también que podemos utilizar la tecnología para poder eh, hablar la palabra, ¿sí? Y en esta oportunidad a mí me tocó Santiago 5, ¿sí? Vamos a leer primeramente del versículo 1 al versículo 6, ¿sí? Lo leemos atentamente, presten atención porque la verdad que en esto me habló mucho Dios y es mi deseo que a todos ustedes, los que me estén escuchando, Dios le esté hablando mucho, ¿sí? Es seguro que le va a hablar porque ya sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía y siempre llega, ¿no? Es más cortante que espada de dos filos. Y hay muchos versículos, ¿no?, que hablan de la palabra de Dios, como nos comentaba recién del Salmo 119 el pastor. Así tengamos en cuenta todo eso y que podamos estar concentrados, ¿sí? Nos dice así Santiago 5:1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Muy bien, vamos a ir explicando uno por uno estos versículos, pero antes de entrar a este tema, voy a leer otros versículos para que podamos entender mucho mejor esto de Santiago, ¿sí? Vamos a leer primero en Lucas 16, va a estar acá en las diapositivas, así que yo lo voy a ir leyendo. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es que no podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Y este versículo nos dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué importante es este versículo, ¿no? Solamente en esta vida se puede servir a dos cosas, y nosotros tenemos la decisión final, ¿no? Podemos servir a Dios o a las riquezas. No hay ningún término medio, o vamos a servir a Dios o vamos a servir a la riqueza, y en este versículo está más que claro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, lo vamos a ver en Mateo 6, del versículo 19 al 21, que no tenemos que hacer tesoros en esta tierra. Nos dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, si querés saber cuál es el estado de tu corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos cuál es el punto de vista que tenemos nosotros acerca del dinero y los bienes materiales. Porque como nos dice el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces nos tenemos que preguntar, analicémonos cada uno de nosotros, ¿dónde está mi corazón? ¿En Dios? ¿En los tesoros? ¿Sí? Porque ¿qué pasaba en esta época que escribe Santiago? Había muchas personas que profesaban la fe en Cristo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Después la invalidaban a esa fe salvadora por su estilo de vida, ¿no? Que era una vida muy materialista, ¿sí? Y eso ya era una clara indicación de que ellos estaban sirviendo a las riquezas y no a Dios.
podemos ver en toda esta epístola de Santiago que estuvimos estudiando, estos 6 versículos es una de las reprensión más dura que hizo Santiago, ¿no? La más fuerte de todas. Porque condena a él a los que dicen adorar a Dios, pero al mismo tiempo están adorando el dinero. Ahora tenemos que tener en cuenta otra cosa. Tener riquezas en sí no es pecado, ¿sí? ¿Por qué? Veamos en Deuteronomio 8:18, es Dios a quien nos da el poder de hacer riquezas a nosotros, ¿sí? Nos dice el versículo así: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es el único que nos da la riqueza y todo lo que tenemos es Dios, ¿sí? También podemos ver en Proverbios 10:22 que el versículo nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Ya vamos teniendo más en claro que todo es de Dios, y Él nos permite a nosotros tenerlas. Pero ahora, ¿cuál es el problema en sí de estas riquezas? Lo vemos en 1 Timoteo 6:10, que ahí esto lo escribió Pablo a Timoteo, y es un versículo bastante conocido, así que lo voy a leer igual para que lo podamos ver, ¿sí? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está muy claro, ¿sí? El amor al dinero, a las riquezas, al querer tener más, al estar trabajando 24 horas por día, estar pensando todo el día, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Qué pasa? Nos dice ahí, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, ¿sí? Y fueron traspasados de muchos dolores. En el Antiguo Testamento había muchos profetas, como por ejemplo Isaías, Job, Amós, Jeremías, Miqueas y Malaquías, que ellos denunciaron a los que hacían el mal uso de esas riquezas, ¿sí? Porque la mayoría de ellos profesaban, como decía recién, profesaban la fe en Cristo, pero tenían la mira en los tesoros terrenales, ¿sí? Y una cosita más que podemos ver en Mateo 13:22, que el afán por las riquezas nos hace olvidar de Dios. Acá es cuando Jesús explica la parábola del sembrador, ¿no? Y nos dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Está clarísimo este versículo también. Entonces, esta parte que vamos a estudiar hoy, de estos 6 versículos, está dirigido a los ricos impostores de esa época, pero no nos viene mal para nosotros, no es muy oportuna para nosotros. Así que vamos ahora sí a comenzar ya con Santiago. Vamos a ver primero el primer versículo, el 1, que nos dice así: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Sí? Primeramente, vamos ahora ricos, ahora lo podríamos traducir en el lenguaje actual, es como Santiago le está diciendo: presten atención, escuchen bien, estén atentos, ¿sí? A los ricos le estaba hablando, le decía así, estén atentos a lo que iba a decir. Y lo que iba a decir hay 2 verbos que están en imperativo, y nos dice, llorad. Bien, ¿qué es llorar? ¿Y a qué se refiere esta palabra exactamente en este versículo? Es sollozar con fuerza y es lamentar cuando alguien se muere. Ese lamento es lo que le está diciendo, esa orden está dando, le da esa orden diciéndole, llorá, lamentá, de esa manera. Pero no solamente le dice llorad, sino que le agrega otro verbo que es aullad. Y aullad, bueno, es dar alaridos o gritar. Si unimos esos 2 verbos, es como un intenso ataque desesperado, violento,
de una incontrolable amargura, ¿sí? Así es como le está diciendo Santiago a los ricos que se sientan. ¿Y por qué le dice que se sientan así? Por las miserias que os vendrán, ¿sí? Y las miserias, acá nos describe algo que es una adversidad, a un problema, a un sufrimiento o aflicción abrumadora. Eso es la miseria. Y se refiere a los problemas abrumadores que van a venir sobre los ricos opresores cuando ellos estén delante del Señor en el juicio, ¿sí? Entonces comienza con este versículo. Para continuar, vamos a leer una historia bastante conocida. Antes de la historia, otro versículo en Lucas 6, 24, nos dice así: Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y acá vemos, ¿no? A los ricos en esta tierra tienen consuelo porque tienen todas las comodidades, tenían todos los lujos que querían. Y después entonces yo quiero recordar una historia que también es bastante conocida, del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas 16, del 19 al 25. Y acá vemos claramente cómo pasa lo que dije recién en este versículo. La historia dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Tremenda esta historia, ¿no? Lo que relata entre los ricos que vivían acá. En este caso fue este hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cuando llegó el momento de su muerte, dice que estaba ya atormentado, ¿no? Ahora, si nosotros vemos en los siguientes versículos del 2 al 6, Santiago nos muestra 4 pecados que tenían estos ricos, ¿sí? El primero, como dice acá en la diapositiva, nos dice riquezas acumuladas inútilmente, tenían riquezas ganadas de manera injusta, riquezas gastadas en placeres y riquezas adquiridas despiadadamente. Vamos a comenzar con el primer punto, que se encuentra en el versículo 2 y 3, que son las riquezas acumuladas inútilmente. Dice el versículo así: vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bien, sabemos que el pecado más difundido en todos estos últimos tiempos es la acumulación, ¿sí? Ya sea nosotros, conocidos, sea quien sea, acumulamos, compramos cosas, llenamos la casa de cosas, pero nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, que Dios es el que nos da las riquezas y los bienes materiales, ¿sí? Y nosotros tenemos que administrarlo de una manera sabia, ¿sí? Dios, al darnos estas riquezas, nosotros tenemos que administrarlas bien, pero tenemos que saber primero para qué utilizarlas, ¿sí?
Y en primer lugar, tenemos que proveer para nuestras familias, ¿sí? Eso, las riquezas o los bienes materiales que Dios nos da, es para proveer para nuestras familias. Como vemos en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿sí? Así que también es durísimo este versículo que nos dice que es peor que un incrédulo, si nosotros no utilizamos estos bienes materiales para proveer y sustentar a nuestra familia. En segundo lugar, para ganar a los perdidos, ¿sí? Lucas 16:9. Dice así: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas, ¿sí? Y tercer lugar, es para cuidar a los necesitados. En Gálatas 2:10 nos dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y por último, para apoyar a los que están en ministerios, ¿sí? Ahí cuando Pablo en 1 Corintios 9:14 nos relata esto y dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Bien, ahora estos cuatro puntos que dije de proveer para nuestra familia, para ganar los perdidos, para cuidar a los necesitados y apoyar a los que están en ministerio, sería bueno que cada uno de nosotros podamos pensar si estamos cumpliendo con estas cosas o estamos tratando de hacerlo, ¿no? Son cosas muy importantes, porque recordemos que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Está en nosotros en cómo lo administramos, ¿sí? Ahora, acá nos dice, el versículo 2, vuestras riquezas están podridas, ¿no? Y ahora pensemos, ¿cuáles eran las riquezas de la época aparte de la tierra? En ese tiempo, bueno, nos dice el versículo 2, esa primera parte que leí recién, vuestras riquezas están podridas. Esta palabra, podridas, se refería a lo que son los alimentos, ¿no? Que podrían ser carnes descompuestas, frutos que se podrían, las maderas, los granos, etc. Todos esos alimentos lo acumulaban en esa época, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No tiene sentido acumular tanta comida si sabemos que estas comidas se pudren y no la vamos a poder usar toda, ¿sí? Eso es lo que nos dice en la primera parte. Continuando en lo que sigue, dice, y vuestras ropas están comidas de polilla. Esa es otro tipo de riquezas que tenían en esa época. Eran las ropas, ¿sí? Que podrían ser las túnicas, los mantos, las capas, que a veces ellos mismos la embellecían, las bordaban, le ponían joyas. Y también es algo importante de tener en cuenta es que esas ropas también se dejaban de herencia como reliquias familiares. Pero como todas las ropas, tenían peligro de ser comidas por estas mismas polillas, ¿no? Muy bien, esa es la segunda. Y la tercera, el más conocido, oro y plata, ¿sí? ¿Qué nos dice el versículo? Vuestro oro y plata están enmohecidos, ¿sí? ¿Qué es el moho? Bueno, cuando se oxida completamente esos metales. Recordemos que en esa época los metales o el sistema monetario de esa época no era puro, ¿sí? Tenía varias aleaciones y por eso podían corroerse. Entonces tenemos que tener en cuenta que el oro y la plata se oxidaban. ¿A qué llegamos con esto? Que estas tres cosas, que eran las riquezas, no eran duraderas, sino que eran fugaces y transitorias. Eso lo podemos ver en el versículo de Proverbios, capítulo 23, versículo 4 y 5. Ahí nos dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo.
¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que todas las riquezas son fugaces, ¿sí? Que están por un tiempito y desaparecen. Pero después, ¿qué nos dice? Dice, y su moho testificará contra vosotros, ¿sí? Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Acá nos dice que el moho va a ser testigo, ¿sí? Y al mismo tiempo va a ser verdugo, porque va a devorar las carnes de los ricos opresores y como nos dice acá, como fuego. Siempre aparece el fuego como algo que es un juicio rápido, que es ineludible, que es fatal, final, es lo que va a ser el infierno, ¿no? El fuego que consume todo, ¿sí? Y después, por último, del versículo 3 nos dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. En esos días postreros, los ricos necios acumulaban muchos tesoros. ¿Y cuáles son los días postreros? Son entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. En ese periodo son los postreros días. Y dice que ellos acumulaban tesoros. Así que tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos disfrutar la riqueza como una bendición de Dios y también la debemos emplear para cumplir su voluntad, satisfaciendo las necesidades y, como siempre decimos, anunciando el Evangelio. ¿Sí? Bien, ese es el primer punto. El segundo pecado que se ve acá está en el versículo 4 de Santiago y nos dice así: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño les ha sido pagado, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, estos ricos opresores no solamente estaban acumulando riquezas, sino que esas riquezas que acumulaban la ganaban de manera injusta. Ellos, en vez de ser generosos, se quedaban en el fornículo. Después, en esa parte nos dice, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Esa parte nos quiere decir que también se quedaban con una parte de pago. Y como podemos ver en el Antiguo Testamento, nos dice así: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Sí? No le retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Acá nos damos cuenta que estos ricos hacían todo lo contrario de lo que decían las leyes que Dios nos había puesto, tanto en Levítico, Deuteronomio. Y ya tenemos ese punto, ¿no? Estaba prohibido quitar el salario. Pero también tenemos que tener en cuenta que eso se debía pagar en tiempo a los obreros. Y era cosa que no hacían. En Deuteronomio 24, 14 y 15 nos dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal. Presten atención, ahí dice, en su día le darás su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, había que pagarlo sí o sí, y estos ricos no hacían eso, le tenían que pagar el mismo día, porque como nos dice el versículo, ellos dependían de ese pago para poder sustentar a su familia, para poder comprar alimento y subsistir, ¿no? Pero ellos no hacían eso. Aparte que se quedaban con parte de su salario, hacían esto, ¿no? Y después podemos ver otro versículo más en Jeremías 22:13, que dice, ay del que no paga. Y el versículo 13
de capítulo 22 nos dice: ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Bien. El versículo 4 decía: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Y ahora qué pasa? Nos dice: y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora, anteriormente cuando vimos de la plata y el oro, decía que el moho era testigo, pero acá vemos que Santiago personifica el jornal que injustamente no se pagaba. Acá lo leímos: y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Es como en Génesis 4, ¿recuerdan? Cuando Dios les dice a Abel que, vamos a verlo, que no lo recuerdo bien, Génesis 4:10 nos dice: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y acá vieron que nos habla de la sangre, ¿no? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le decía a Dios a Abel. Y acá pasa lo mismo exactamente, porque los clamores de ellos llegaban a los oídos de Dios. Y la frase del Señor de los ejércitos que nos dice ahí, nos describe a Dios como un comandante de los ejércitos del cielo, ¿sí? Que les espera un juicio aterrador a los que acumulaban injustamente la riqueza que le robaban a los pobres, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esto: acumulaban, robaban, y ahora con esa plata y esa riqueza que acumulaban, la gastaban en placeres, ¿sí? Eso lo vemos en el versículo 5 de Santiago. Nos dice así: habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Sí? Y acá, ellos, ya como dijimos recién, tenían muchas riquezas por robo, acumulación, y añaden estos gastos, lo gastaban para sus propios motivos egoístas. Y acá Santiago lo muestra de tres maneras. Primero nos dice que habían vivido en deleites, ¿sí? Ellos vivían en deleites. Santiago los condenaba a estos ricos por vivir en lujos extravagantes a expensas de los demás. Ellos se llenaban los bolsillos. Después nos dice en la otra parte: y sido disolutos, ¿sí? Habían sido disolutos. Lo podemos ver en 1 de Timoteo 5:6, que dice: pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Eso es lo que se refiere la palabra disoluto. Es cuando uno se entregaba a la búsqueda del placer o hundirse por completo al libertinaje. Era hacer lo que cada uno quería con su vida, gastarlo en lo que sea, pero tenemos que tener en cuenta que los que buscan placer y lujos terminan cayendo en vicios, y en un vano intento de satisfacer sus insaciables deseos, y pronto ellos quedan fuera de control. Y ahí es cuando cometen locuras, ¿no? Y estas personas tenían como característica que ellos cierran los ojos a las necesidades que tienen los demás, ¿no? Y a la obra de Dios, sino que ellos ya quieren vivir solo para complacer sus deseos egoístas. Y después, en tercer lugar, nos dice: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanzas. Y para eso está bueno ver la historia de la persona que fue la más rica del mundo, que fue la persona más sabia, que fue Salomón.
Y él escribió en Eclesiastés 2, de 4 al 10, esto que voy a relatar ahora. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Sí? Y ahí termina el versículo. Y acá vemos cómo la persona, acá Salomón en este caso, relata todo lo que hizo, tuvo todo lo que quiso, pero después vemos en otros versículos que cuando él relata en Eclesiastés, que todo es vanidad, ¿sí? Así que como que no tiene sentido, nos está diciendo no tiene sentido tratar de ser rico, de tener más posesiones y riquezas. Y acá ellos, estas personas no hacían caso a las advertencias, eran insensibles, eran egoístas y amadores de placeres, y ellos mismos tropiezan ciegamente con su condena. Con su condena. A menos que ellos se arrepientan, ellos van a sufrir la condenación del castigo eterno. Y es terrible, ¿no? Es terrible lo que va a suceder con estas personas ricas y, como nos dice, opresores, ¿no? Que dominaban de una manera autoritaria a los demás pobres. Por último, vemos que las riquezas adquiridas despiadadamente, ¿sí? Eso nos dice el versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, ahora ya vamos viendo y repasando todas las cosas, ¿no? Primero acumulaban el dinero que injustamente ellos robaron en el segundo punto, de los pobres jornaleros, y después la gastaban en sus propios placeres, y ahora en este punto fueron más allá todavía y condenaron y dieron muerte al justo. Literalmente hacían esto para seguir manteniendo su estilo de vida, ¿sí? Podemos ver que desde un principio, allá por Deuteronomio, Dios estableció tribunales para impartir justicia, ¿sí? Eso lo podemos ver en Deuteronomio 17, del 8 al 13. No lo vamos a leer ahora, si ustedes después lo pueden anotar y ver, ¿sí? Y nos decía unas cosas sobre los jueces. ¿Cómo debían ser los jueces de la época? Acá nos dice, los jueces no debían, en primer lugar, ser ambiciosos, no tenían que ser ambiciosos, debían mostrar parcialidad, no debían tolerar falsos testimonios y no debían recibir soborno, ¿sí? Esas 4 cosas no debía hacer un juez. Pero ¿qué pasa? En esa época, como en todos los tiempos, siempre hubo corrupción, ¿sí? Y en Israel había corrupción. Lo podemos ver en Amós 5:12, que nos dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Sí? Entonces, en esa corrupción que había ahí, como al estar los ricos,
con un soborno, con lo que sea, siempre hacían perder al pobre inocente. Y tenemos que saber que en la época de Santiago los ricos buscaban pervertir el sistema judicial y usarla en contra de los pobres, ¿sí? Y acá cuando nos dice la palabra justo, significa moralmente recto, como lo fue Noé en Génesis, José, el marido de María, padre de Jesús, y por último Cornelio. Y hay varios ejemplos más de personas justas en toda la Biblia. Entonces estas víctimas eran inocentes de cualquier delito y había muchos creyentes que eran estafados. Entonces estos ricos se agarraban siempre de la gente pobre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si en estos tiempos nos pasa eso? Simplemente debemos actuar como actuó Jesús. Podemos ver en Mateo 5:39 al 42. Dice así: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Sí? Tenemos que tratar de ser como fue Jesús. Devolver siempre todo con bien. Entonces, puede ver ahora que no puede ser, es una bendición que nos da esa oportunidad del bien. De condenación no debe acumularse en vano, no debe ganarse injustamente, no se debe gastar en placeres y adquirirse de forma dada, como lo vimos en estos 6 versículos. Bien, ahora entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sí? Y hay un versículo muy importante allá en Timoteo, 1 Timoteo 6, 17, 19, y nos da la respuesta. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y como vimos al principio en el título, que es exactamente una pregunta, y nos dice, ¿a quién sirvo realmente? Que podamos, después de haber estudiado todos estos versículos, pensar, nosotros mismos, no pensar, ¿a quién estamos sirviendo realmente? ¿Estamos sirviendo las riquezas o a Dios? Si estamos sirviendo las riquezas, tengamos en cuenta todas estas cosas y oremos y pidámosles a Dios que nos ayude a estar conformes, ¿no? Porque en la Biblia también nos dice a conformarnos con lo poco, como Jesús lo hacía, ¿no? Se conformaba con sustento y abrigo, deberíamos ya estar conformes. Pero entonces les dejo con esa pregunta, ¿a quién sirvo realmente? Bueno, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ustedes y bueno, nada más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿A quién, a quién servimos realmente? ¿Quién es lo más importante? No se puede servir a dos señores. Es más, las riquezas o los bienes o la salud o cualquier cosa que puedas nombrar, que puedas ver y tocar es pasajero. Las escrituras están constantemente indicando hacia la eternidad, mostrándonos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Con qué pagaremos?
un amor tan grande, el amor del Señor Jesucristo, el precio de nuestra redención. No podemos pagarlo, ni con oro ni con plata. Te invito a cantar juntos esta gran verdad. ¿Con qué pagaremos un amor tan inmenso? ¿Cantamos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que dar Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Amén. No hay nada que podamos tener, guardar, que sirva del otro lado de la eternidad, que no sean buenas obras, que nacen de un buen corazón, transformado por nuestro buen Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Daniel Osorio, si puede orar para terminar. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, hermano Javier, por compartirlo con nosotros. ¿Oramos? Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias porque es clara, gracias porque va justo a nuestro corazón, Señor. Gracias porque podemos ver en ella, Señor, reflejado, Señor, cada uno de nosotros, que muchas veces no prestamos atención a ti, no te prestamos atención como corresponde y ponemos nuestra confianza en distintas cosas, menos en ti. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a cambiar eso en nuestras vidas y que cada día podamos estar pendientes, anhelando, Señor, tu venida y siendo responsables, Señor, trabajando para ti. Te agradecemos. Gracias por este tiempo nuevamente con tu palabra y porque nos has hablado. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. 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 Muy bien, nos vemos
Bueno, la mayoría nos vemos el martes. El martes en el seminario. Va a ser una gran inversión para vos. Te ruego, te suplico por tu bienestar espiritual, por tu crecimiento en el Señor, que tomes esta materia. No hay excusas, simplemente hay que estar disponible. Y si no, nos vemos el miércoles a las 8 de la noche para nuestra reunión de oración. Los que vinieron la semana pasada se llevaron algunas cosas que el resto no. Es el privilegio de estar. Se llevaron un libro y en PDF, obviamente, y algunas cositas más. Así que te animo a que vengas. Va a ser un tiempo especial orando por cada una de las cosas y por nuestros imposibles. Es bueno ver a Dios contestando y sé que va a ser de ánimo para tu vida. Y si no, nos vemos el próximo domingo a través de Zoom, a través de Facebook. Lo importante es poder reunirnos y adorar juntos al Señor. Los amamos muchísimo, los extrañamos todavía más. Esperamos pronto poder vernos y abrazarnos y disfrutar de esta comunión. Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias. Terminamos, nos fuimos de Facebook, solo estamos nosotros.